docente que seguro por las causas que son de público dominio también es una tuvo conversar. De cualquier forma, yo te pedí que levanten la mano todos los que son del primer año. Bueno, todos son los más competidores. La facultad los va arruinando a los alumnos que tienen en sexto, que pasan. De segundo, ¿quiénes están? Tercero, cuarto, ve que va bajando, es una pendiente. Quinto y sexto, bueno. Yo diría, para ir ganando tiempo, todas las horas de clase, que ya vienen decoradas por todos los feriados, creo que, al principio, que esta carrera es el taller 10 de arquitectura. Los titulares son la arquitecta Mabel Viera y yo, Tomás García, y la adjunta es Carla García. Comenzaría fundamentalmente para los alumnos de primer año, que son mayoría, y así le damos tiempo a los rezagados a que se vayan incorporando, establecer algunas cuestiones que seguramente ya por algunos compañeros que tienen ustedes en años superiores, por alguna información que han recogido en los cursos de introducción, más o menos conocen que la currícula de la carrera de arquitectura tiene dos materias básicas para la construcción del pensamiento y la práctica arquitectónica, unido al aporte de todas las materias de apoyo, pero esas dos materias claves que son, digo estas cuestiones reglamentarias porque algunos pueden no haber estado enterados y resulta útil tener la información desde el primer día. Tanto arquitectura, la cátedra de arquitectura, que es el taller vertical de primero sexto, pero bueno, los que están usando primero son los que particularmente tienen que tener esta información. Así como la comunicación, la materia de comunicación, que será los miércoles, nosotros los mismos titulares y adjuntos y gran parte del cuerpo docente repite en esta materia de comunicación del miércoles a la tarde, el taller 2. Esas dos materias, arquitectura y comunicación, son materias no redimibles por examen, solo se aprueban por promoción, por aprobar los trabajos prácticos. Como ustedes saben, la arquitectura es un arte o una ciencia, o las dos cosas, para ser más preciso, eminentemente práctica. En consecuencia, esas dos materias fundamentales, una que ocurre, como es esta que empezamos hoy, los 6 años de la carrera, y comunicación, que ya tendremos oportunidad de hablar con aquellos que nos hayan elegido como cátedra el miércoles, de primero a tercero. Vuelvo a decir, ¿qué quiero decir cuando digo no son redimibles por examen? Porque hay otras materias que por la masividad de la universidad pública se han establecido algunas pautas reglamentarias para también poder hacerlas por promoción. Pero si no se accede a la promoción, los alumnos pueden rendir examen de esas materias. Pero no hay examen de arquitectura ni de comunicación. Estas dos materias hay que aprobarlas aprobando los trabajos prácticos. Como decía hoy, es una carrera y una materia troncal, como es esta que comenzamos hoy, donde es eminentemente práctica. Naturalmente, de la práctica surge o se eleva una categoría teórica, una categoría específica en la práctica e inespecífica en lo cultural, en lo
habla, o mejor dicho, todos los libros de esta biblioteca, de todo lo que hay en Internet, de todas las bibliotecas de arquitectura del mundo son parte de la materia, infinito. No hay ninguna materia que, como te puede explicar en matemáticas, o integral, o derivada, cualquier cuestión que ustedes van a ir cursando, si un día faltas a clase, perfectamente lo podés reemplazar estudiando de un texto, de un libro, de un apunte, de un compañero, etcétera, etcétera. Pero como el proceso creativo, que es lo que fundamentalmente está planteado en esta materia, como hemos dicho y repetimos, es un proceso práctico, no es explicable. No hay ningún texto que te pueda reemplazar a la práctica efectiva de cada uno de ustedes en la autoformación que supone ir resolviendo los problemas que se van planteando dentro de los temas establecidos por un poco el plan de estudio y fundamentalmente por cada una de las cátedras. Voy a poner un ejemplo repetido, pero hasta el cansancio, pero la arquitectura no se enseña, esta materia no se enseña, se aprende. Esto alude a la práctica. ¿Por qué no se enseña? Matemáticas se puede enseñar. El profesor establece sus fórmulas, sus teoremas, sus cuestiones, sus principios matemáticos, etcétera, los explica en el pizarrón, tiene una estructura lógica, esa estructura lógica es aprensible, es comprensible, es estudiable y está en una enorme cantidad de textos, de apuntes, etc. Pero el proceso del proyecto, el proceso creativa del proyecto, no te lo puede, por más que hay estudios metodológicos, etcétera, etcétera, que se aportan algo, a veces son contraproducentes también, no te ayudan a transitar el camino propio del desarrollo creativo de un proyecto, que es lo que se trata de hacer en esto. Cualquiera que todos ustedes lo han pasado por experiencia, que quiera aprender a andar en bicicleta, por eso se aprender a andar. Entonces dice, ¿alguien te puede enseñar? Y sí, vos podés ver un libro, podés tener hasta un profesor, un padre, un hermano que te vaya dando algunas instrucciones. Sin embargo, hasta que no subís a la práctica, te caes, te raspas el codo, tu mamá te cura un poquito, como sos chiquito, no, si no lo aprendes, no sabes andar. En el camino del proyecto pasa algo parecido, hay que aprenderlo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con los materiales, que tienen que ver hasta con las teorías, en fin, que se pueden explicar, que se pueden estudiar. Sin embargo, el proceso creativo del proyecto es un hecho absoluta y totalmente individual. Es el resultado de la articulación de las manos y el cerebro, que es la definición que para Carl Rossetti es la definición de la cultura, la articulación de las manos y el cerebro por parte del ser humano es lo que ha determinado la cultura del ser humano. El ser humano, a diferencia de otros seres vivos, es el único que tiene conciencia que se va a morir. Ningún animal tiene conciencia que se va a morir o que se muere. El único animal, o el único ser, si en la teoría, digamos, religiosa, que es consciente de que vive un presente, que tiene un pasado y que tiene un futuro y un fin inevitable, que es la muerte, es el ser humano. Y es el que ha producido la cultura de la humanidad. Y no hay mejor expresión de la cultura de la humanidad que la arquitectura de la ciudad y la arquitectura de todos los temas y de todas las actividades sociales que se dan en una vida en común. Fíjense que en el único momento que se produjo en la historia de la cultura de la humanidad un proceso de desurbanización, es decir, que la gente se fue de las ciudades,
fue la caída del Imperio Romano, por la invasión bárbara, etc., lo que han estudiado la historia. Después, antes y después, el ser humano como ser social, como voluntad efectiva y cultural de vivir en comunidad, de vivir en grupo, desde la unidad familiar hasta la unidad social, establece esos niveles de cultura que llevaron desde el hombre primitivo hasta nuestro tiempo el desarrollo de la cultura y de la cultura arquitectónica. El hombre primitivo tenía la suerte, no había facultad de arquitectura, ni profesores, ni tener que estudiar tantos años. Eran directamente usuarios, proyectistas y constructores de su propio arte. Es decir, cumplían los tres estamentos que tiene cualquier proyecto de arquitectura. Hay un usuario, hay un proyectista y hay un constructor de ese proyecto y que el usuario usa. Ese circuito, en última instancia, es la esencia de esta carrera. Y como decía un gran pensador, un gran arquitecto del siglo XX, Pierre Le Corbusier, los arquitectos solo hacemos pisos, paredes y techos y agujeros en los pisos, en las paredes y en los techos, sea este en el espacio interior o en el espacio exterior, donde el cielo será el techo, los árboles y los lugares y el movimiento de los pisos y las contenciones periféricas que tenga ese espacio exterior determinan también un proyecto tan válido como el del interior. Es decir, cuando uno proyecta el interior y el exterior. Pongo por caso. Y esto está vinculado a la actividad. Si un día viniera y se llenara esta aula de hormigón y no se pudiera acceder, ni dar clases, ni yo qué, y quedara el resto de la facultad, toda la facultad cambiaría. Cambiaría porque no habría un flujo de alumnos que entran y que salen, profesores, cambia que el patio, cambia este patio, es decir, cualquier parte afecta al todo. Y en la parte está el todo. Es como la teoría de los fractales que tanto desarrollo han tenido en los últimos tiempos. La estructura de la hoja de un árbol es la estructura del árbol, la estructura de todos los elementos cuando se va profundizando a través del microscopio, aparece la misma estructura. Cuando se parte una piedra preciosa, se parte en pedazos que son iguales a la forma final. Es decir, que en la parte está el todo y en el todo está la parte. Esto que parece tan tonto, dicho así en palabras, es tan difícil de hacer en un proyecto como lo saben los alumnos de segundo a sexto. Pero estoy dirigido fundamentalmente esta pequeña charla, fundamentalmente a los alumnos de primer año, que son los que haciendo tiempo para que vayan llegando el resto de los alumnos, porque muchos pensaban que comenzaba a las 2. Bueno, acaba de venir la hora particular, la arquitecta Viera, que viene desde Buenos Aires, porque desarrolla tareas, que vive en La Plata, pero desarrolla tareas en Buenos Aires como arquitecta. Entonces, volviendo a los aspectos reglamentarios, digamos así, para que todos, nadie se sorprenda del tiempo. Arquitectura y comunicación son dos materias de promoción. En arquitectura fundamentalmente se proyectan y en comunicación se expresan las ideas. Ustedes saben que la ley de comunicación tiene dos materias, uno más científica, que es sistema de representación, que ya lo han visto algo de eso en el curso de introducción, y la parte más expresiva, que es la de comunicación. Lo difícil es tener una idea, pero además desarrollar una idea. Por eso aquella frase de aquel poeta Luis Franco que decía: las ideas no se matan, pero mueren de asfixia locomotriz. Uno puede tener una idea y si no la cuida, es como un bebé. Si no lo cuidas, si no lo alimentas, si no lo haces crecer, se te puede morir o perder en el camino. Es imprescindible que una idea se la cuide y se la haga crecer
para que precisamente no muera de asfixia locomotriz. Y ese proceso es muy complejo. Y uno tiene que estar muy atento en esa articulación cultural de las manos y el cerebro, porque precisamente en esa articulación, que es la definición de cultura de Gorbachev, que es un antropólogo que escribió un libro muy lindo que se llama ¿Qué sucede en la historia?, un antropólogo australiano, en esa articulación es la que se trabaja fundamentalmente en estas dos materias que son esencialmente prácticas. En el aspecto reglamentario, como consecuencia de esa condición de no ser redimible por examen, hay que aprobar la materia inevitablemente, en la arquitectura en particular, porque está en los 6 años. Quiere decir que si uno pierde un año, se tiene que quedar 7 en la facultad, y si pierde 2, se tiene que quedar 8. Claro. Entonces es una materia a la que hay que darle mucha importancia, por lo difícil que es, porque no hay libro que te lo explique, porque no hay profesor que te pueda atender, ni en forma privada ni en forma pública. Nosotros estamos para ayudarnos en ese proceso de aprendizaje. Pero el actor fundamental y el protagonista esencial del proceso del proyecto es el estudiante. Nosotros podemos funcionar, los docentes, como parteros de las ideas de los estudiantes. Podemos ayudar a que nazcan esas ideas. Ayudar, las ideas son de ustedes. Las ideas son de ustedes, no distintas. Podemos ayudar a que nazcan. Y podemos ayudar a que crezcan. Y podemos ayudar a que no mueran en el camino, que no se pierdan en el camino. Pero, inevitablemente, ese protagonismo, esa actitud activa y productiva, la ponen inevitablemente el estudiante, porque además cada uno de ustedes han tenido distintas familias, han vivido en distintos lugares, tienen distintas experiencias urbanas, distintas experiencias cinematográficas, distintas experiencias artísticas, distintas experiencias científicas, y cada uno en su recorrido ha armado una personalidad. Así como todos nosotros participamos en un 90% de la misma estructura humana, cada uno somos iguales y distintos en forma simultánea, porque cada uno tiene una identidad propia, no solo que tiene una forma de caminar distinta, una expresión facial distinta, un cuerpo distinto, una huella digital distinta, una estructura genética distinta que tiene que ver con sus ancestros. Aún siendo todos distintos, también somos todos iguales. Entonces, a personas distintas no se les puede pedir el mismo producto de proyecto. Van a tener distintos proyectos. En la medida que el proyecto es proyectar es arrojar una ejecución hacia adelante para tomarse un tiempo para pensar. Y ese tiempo para pensar, para planificar, está presente en todo, particularmente ustedes, que ahora se han liberado de la estructura del secundario argentino tan penosa y aburrida. Ahora ustedes diseñan, también proyectan su carrera. Arrancan eligiendo profesor, eligiendo turno, eligiendo las materias que van a cursar. Esta la dejo para el año que viene, esta la consumo ahora, acá avanzo, allá retrocedo. Cada uno tiene un proyecto distinto de estudio, sobre una estructura básica de cada estudio. Siempre hay una articulación entre un plan que pone un cierto orden y la libertad de cátedra y la libertad de cada uno de los estudiantes para encontrar su propio camino, su propio proyecto académico. Pero lo que sí está claro es que todos ustedes haciendo un proyecto, aunque tengan el mismo tema, tienen todos proyectos distintos. Algunos se pueden parecer un poco en la estructura, en la organización, etcétera, etcétera. Depende también del nivel de complejidad que a lo largo de los años va teniendo la temática de cada uno que va cursando distintos años de la carrera. Pero a propósito de esto, fíjense que estudiar 6 años y toda una vida para poder hacer pisos, paredes y techos y agujeros en las paredes, en los pisos y en los techos. Es lo único que
Y es dificilísimo hacer eso con un nivel de funcionamiento, de estética, de tecnológico, en el orden infraestructural, estructural, arquitectónico, espacial. Piensen ustedes que ustedes gobiernan de algún modo las sensaciones que va a tener un usuario a partir del proyecto que ustedes le propongan. Fíjense el enorme poder. Esta profesión tiene la antigüedad desde el hombre primitivo hasta nuestro tiempo. Hay algunas disciplinas que tienen 150 años. La sociología, la psicología, no quiere decir que no haya habido aspectos psicológicos en otro tiempo, pero la arquitectura es la más antigua y la más profunda, en un sentido, en la medida que atiende nada menos que a la actividad humana, que atiende a la biología humana y que es expresión de esa biología. Por eso nosotros siempre decimos que es imprescindible para desarrollar un proyecto ejercitar 4 condiciones básicas que van desde el arte de amar hasta el arte de construir o de proyectar. Concentración, disciplina, dominio de la voluntad y paciencia. Y estas mismas 4 condiciones las tienen que tener los docentes, porque tienen que estar concentrados en el tema motivo del desarrollo individual de cada uno de los alumnos. Tienen que tener la disciplina necesaria, no la disciplina militar, la disciplina intelectual de poder seguir con responsabilidad absoluta y con un respeto sacrosanto por la libertad individual de cada uno de sus alumnos, ese proceso creativo. Tiene que tener el dominio de la voluntad de tener la posibilidad de explicarle a un alumno o hacerle, en cierto modo, meterse en el proyecto del alumno, decirle a esto, resolverlo de este modo. Y tiene que tener el dominio de la voluntad de no meterse en ese camino, porque ese camino es una falta enorme de respeto a la libertad individual de cada estudiante y a la personalidad de cada estudiante. Porque si el proyecto te lo hace el docente o te lo corrige haciéndotelo, te roba el aspecto más profundo de la felicidad o de la erótica del proceso del proyecto, que es encontrar una solución a un problema planteado. La potenciación que tiene nuestra profesión y la felicidad profunda que produce es que resuelve problemas que parecen irresolubles. Los resuelve convirtiendo el plano donde está planteado el tema en un subconjunto de una idea superadora, integradora y que incluye en una categoría superior. En una categoría superior incluye el plano donde se desarrolla el proyecto. Y además tiene que tener la paciencia, estoy hablando ahora de los docentes, de esperar el proceso de maduración que tiene un alumno cuando va creciendo en su proyecto. Y no arrebatarle la felicidad erótica esta de llegar en los alumnos, porque esto es lo que le da potencia a un estudiante. No arrebatarle ese profundo sentido de felicidad, que no es dicha, que es felicidad, que son dos conceptos muy distintos. Una cosa puede ser, alguien puede estar dichoso porque aprueba y pasa de año, no alcanza. Hay que ser feliz. Y ser feliz es cuando uno individualmente supera el problema planteado. Y la gran dificultad y la diferencia, y la gran dificultad que tiene el docente de esta práctica, de esta materia en particular, es que tiene que entender el centro de gravedad del tema planteado y el centro de gravedad de la dificultad creativa, no del proyecto, de la dificultad creativa que tiene el estudiante para poder superar creativamente el problema. Sin entrar en el campo de la psicología, que es otra disciplina sobre la que no tiene incumbencia el docente de arquitectura. Nosotros podemos hablar de paredes, pisos, techos y ordenar las paredes, los pisos y los techos. Si alguien a partir de ordenar eso se ordena la cabeza en otros temas, será su problema. Pero no tenemos incumbencia en hacer psicología. Pero cuando yo digo estar presentes o el docente tiene que entender el centro de gravedad de la dificultad que tiene el alumno para que creativamente supere la instancia del proyecto en la que está trabado, es respetando enormemente la personalidad del alumno, respetando profundamente la idea que está buscando,
ayudando con disciplina y concentración a que no se disperse, y tener la paciencia necesaria, tanto el alumno como el docente, para esperar ese proceso de madurez. Y yo lo llevo al campo biológico. Para tener un hijo, una madre y un padre, porque son cómplices en esta búsqueda, ¿no es cierto?, tienen que esperar 9 meses. Por más guita que tenga un alto empresario, no puede adelantar ese proceso biológico. En ese sentido, Dios o la naturaleza es muy igualitaria, muy socialista, en el sentido de que tanto un tipo de barrio norte como una madre de una villa, una madre de barrio norte o de barrios ricos como una de barrios pobres, inevitablemente tiene que esperar ese proceso biológico. Pero todos los días, y esto es lo importante que ustedes se lleven hoy, nada más que la idea, todos los días ese bebé avanza, no puede atorarse en el último mes, generar todo el desarrollo. Tiene que ir desarrollándose y todos los días avanza en ese desarrollo. En el proceso del proyecto, que es un proceso que está muy vinculado a lo biológico, porque en la medida que hacemos espacios para que viva la gente, es decir, que en última instancia el objetivo último de la arquitectura es el usuario, el ser humano, es el principio humanista básico de esta profesión. Esa condición humanística está presente en ese proceso biológico y está presente en el proceso del proyecto. Por eso no sirve, me dedico a matemáticas porque tengo un parcial, y a arquitectura como total tengo que entregar dentro de un mes, tengo tiempo. El día que perdiste en esta materia, lo perdiste. Ese día que no maduró el bebé, no madura. Y entonces después salen bebés no con la belleza que los padres quieren. Claro. Para tener un producto bello, hay que meterle muchas horas en el pensamiento práctico de la arquitectura. Bueno, esto se va poblando, en consecuencia, creo haber sido explícito para los alumnos del primer año de cómo es el aspecto reglamentario, que se completa de este modo. Nosotros, para facilidad de ese desarrollo intelectual que decimos, desarrollamos 3 temas desde hoy, que comienzan las clases, hasta los primeros días de diciembre, porque Navidad no se puede prorrogar. Fin de año es fijo. En esos 3 temas estamos dando 3 posibilidades para que los alumnos tengan muchas más chances de aprobar, porque a veces un tema a uno le cae bien y a otro le aburre o no le gusta. Son las cuestiones naturales de los seres humanos. Nos gustan uno, simpatizamos con uno o con unas personas y no con otras. Con los temas pasa lo mismo. Uno puede simpatizar con algún tema y poco menos con nosotros. En consecuencia, y incorporamos, para posibilitar recuperación de algún alumno que haya tenido un tropiezo, un complemento en febrero para aquellos que hayan tenido un ausente o un aplazo en ese proceso. Aquellos que aprueban los 3 trabajos que se dan de acá a diciembre son promovidos al año inmediato superior. Aquellos que han tenido un tropiezo por alguna razón familiar, personal, de cualquier tipo, económica, lo que sea, y no han podido completar la etapa, y están ausentes, o han tenido poca dedicación, sacan un aplazo, lo remiten en febrero. A excepción de 6º año, que la cátedra por razones de ética profesional no aplaza. Eso no quiere decir que apruebe. Son 2 cosas distintas. No aplaza porque prácticamente el alumno de 6º año, prácticamente su colega, ya se está recibiendo. Después de acá nos vemos en el colegio de arquitectos. Está claro, en consecuencia, el criterio de la cátedra, por esa razón ético-profesional, no aplaza. Ahora, naturalmente tiene que demostrar que es capaz de superar los inconvenientes del proyecto que tiene 6º año. Está claro entonces que en esta materia hay que aprobar
3 trabajos sobre 4. Que es, por otro lado, lo que establece el reglamento de la universidad. Hay que aprobar el 75 o el 80% de los trabajos prácticos realizados. Como hay una materia eminentemente práctica, hay que cumplir el reglamento universitario, con toda la libertad que supone la universidad. Bien, como me he dedicado bastante tiempo a primer año y después nos vamos a trasladar al aula de al lado, que es donde funciona el primer año, y ahí vamos a continuar desarrollando el tema. Ahora solo lo voy a enunciar, lo vamos a desarrollar después, para no ser muy prolongado este tema para los alumnos de los otros años. El tema del primer año es encontrar un lugar de trabajo. Es casi el método opuesto al que han tenido ustedes en el curso de introducción. En el curso de introducción arrancaban de una prefiguración o de una caja, o etcétera, etcétera, y tenían que incorporar una actividad, un uso, en fin. Acá se trata de hacer lo contrario, aprender de la realidad, no de la abstracción, y encontrar niveles de abstracción que impliquen la formación de cada uno de ustedes. ¿A partir de qué? Del análisis del conocimiento de la realidad. Ese conocimiento de la realidad tiene que surgir, y lo vamos a empezar a desarrollar dentro de un rato en primer año, que yo voy a ir ahí también, tiene que surgir a partir de agudizar la observación sobre lo que nos rodea. Y muchos de ustedes se van a sorprender que han vivido, supongo que sean de La Plata, y que hayan vivido toda su infancia y adolescencia en una misma casa, se van a sorprender los pocos que la conocen. A pesar de haber vivido 20, 15 años, 17 años, 18 años en una casa, no la conocen. Eso, esa conciencia de que solo sé que no sé nada, de Sócrates, es lo que también lo va a potenciar a tener una actitud de investigación, porque la virtud de esta carrera es que uno aprende en todo momento. Cuando viaja, cuando va en colectivo, cuando ve una ruta, cuando ve un inconveniente, cuando ve una vivienda, cuando ve un edificio, cuando ve una catedral, cuando ve un hospital, cuando ve un centro comercial, cuando ve una facultad. Es decir, que aprendemos siempre. Ahora ustedes van a empezar a aprender del lugar más próximo, que es de su lugar de vivienda, de su casa, en particular de su habitación, y van a tener que encontrar un lugar de trabajo, porque como ustedes vieron, el cambio de actividad, así como en la ciudad, cuando se produce la Revolución de Mayo, la independencia y la Constitución 5360 en el siglo pasado en la Argentina, cambió la estructura de la sociedad, de la colonia a la república, y en consecuencia cambió la ciudad. Apareció la Cámara de la Cámara donde funciona la legislatura, la Casa de Gobierno, el Poder Judicial como independiente. Naturalmente, el virrey tenía un solo lugar y el Cabildo era una institución de ese tiempo. Hoy por hoy es un museo, no responde a la actividad actual. Lo mismo pasa con ustedes en el sentido, y este proceso del primer año nos va a grabar como sensación, cambiaron de actividad, estudiar en secundario, estudiar con un libro, con un apunte, ahora van a tener que estudiar y van a poder desarrollar una tarea, o van a apoyar una lámina, aunque usen la computadora, una vez ploteada en una lámina, en un plano horizontal, en una mesa, tendrán computadora, lugares, cosas, qué necesidades. Siempre, y con esto termino el primer año, siempre la respuesta, primero, es observar la realidad. Vuelvo a decir, ¿qué quiero decir cuando digo no son predictibles por examen? Porque hay otras materias que, por la facilidad de la universidad pública, se han establecido algunas pautas reglamentarias para también poder hacerlas por promoción. Pero si no se accede a la promoción, los alumnos pueden rendir examen de esas materias. Pero no hay examen de arquitectura ni de comunicación. Estas dos materias hay que aprobarlas aprobando los trabajos prácticos. Como decía hoy, es una carrera y una materia troncal, como es esta que comenzamos hoy, donde es eminentemente práctica. Naturalmente, de la práctica surge o se
se eleva una categoría teórica, una categoría específica en la práctica e inespecífica en lo cultural, en lo teórico, en el pensamiento, pero centralmente no es una materia que ustedes puedan encontrar un libro para poder estudiarla, o mejor dicho, todos los libros de esta biblioteca, de todo lo que hay en internet, de todas las bibliotecas de arquitectura del mundo son parte de esta materia, infinito. No hay ninguna materia que, como te puede explicar en matemáticas, o integral, o derivada, cualquier cuestión que ustedes van a ir cursando, si un día faltas a clase, perfectamente lo podés reemplazar estudiando de un texto, de un libro, de un apunte, del apunte de un compañero, etcétera, etcétera. Pero como el proceso creativo, que es lo que fundamentalmente está planteada en esta materia, como hemos dicho y repetimos, es un proceso práctico, no es explicable. No hay ningún texto que te pueda reemplazar a la práctica efectiva de cada uno de ustedes en la autoformación que supone ir resolviendo los problemas que se van planteando dentro de los temas establecidos por un poco el plan de estudio y fundamentalmente por cada una de las cátedras. Pero bueno, lo que están usando primero son los que particularmente tienen que tener esta información. Así como la comunicación, la materia de comunicación que se da los miércoles, nosotros los mismos titulares y adjuntos y gran parte del cuerpo docente repite en esta materia de comunicación del miércoles a la tarde, del taller 2. Esas dos materias, arquitectura y comunicación, son materias no redimibles por examen, solo se aprueban por promoción, por aprobar los trabajos prácticos. Como ustedes saben, la arquitectura es un arte o una ciencia, o las dos cosas, para ser más preciso, eminentemente práctica. En consecuencia, esas dos materias fundamentales, una que ocurre, como es esta que empezamos hoy, los 6 años de la carrera, y comunicación, que ya tendremos oportunidad de hablar con aquellos que nos hayan elegido como cátedra el miércoles, de primero a tercero. Comenzaría fundamentalmente para los alumnos de primer año, que son mayoría, y así le damos tiempo a los rezagados a que se vayan incorporando, establecer algunas cuestiones que seguramente ya por algunos compañeros que tienen ustedes en años superiores, por alguna información que han recogido en los cursos de introducción, más o menos conocen que la currícula de la carrera de arquitectura tiene 2 materias básicas para la construcción del pensamiento y la práctica arquitectónica, unido al aporte de todas las materias de apoyo, pero esas 2 materias claves que son, digo estas cuestiones reglamentarias porque algunos pueden no haber estado enterados y resulta útil de tener la información desde el primer día. Tanto arquitectura, la cátedra de arquitectura, que es la taller vertical de primero a sexto, un docente que seguro por las causas que son de público dominio también es una tuvo conversar. De cualquier forma, yo les pediría que levanten la mano todos los que son del primer año. Bueno, todos son los más competidores. La facultad los va arruinando a los alumnos que tienen en sexto, que no pasadas. De segundo, ¿quiénes están? Tercero, cuarto, ve que va bajando, que son las pendientes. Quinto y sexto,
Ah, bueno. Yo diría, para ir ganando tiempo, todas las horas de clase, que ya vienen decoradas por todos los feriados, creo que en principio que esta cátedra es el taller 10,